Buenos días, amada iglesia. Hoy vamos a estudiar la palabra del Señor con el tema familias transformadas. Cuando hablamos sobre familias transformadas, primer punto es que necesitamos tener en mente que eso es el opuesto de familias disfuncionales. Es muy claro para nosotros que cuando estudiamos las Escrituras, cuando hablamos sobre propósito, Dios piensa en términos familiares. Desde Adán y Eva hasta Abraham y enseguida Noé y después del Nuevo Testamento, vemos que familia es asunto de tremenda importancia para Dios, en sus planes y en su propósito para la humanidad. Dios siempre comparte a lo largo de la historia sus planes, sus pensamientos, sus deseos para la humanidad. Y siempre aparecen las familias en el medio de esos propósitos. Y que en sus planes la familia es tanto bendecida como también nuestro instrumento de bendición. Por eso que vimos, por ejemplo, en la palabra en Salmo 68, que dice que Dios hace habitar en familia a los desamparados. Después en el capítulo 113, Salmos dice, Él hace habitar en familia a la estéril, que se goza en ser madre de hijos, aleluya. Y después en el Nuevo Testamento, primera de Timoteo 5:8 dice, porque si alguno no provee para los suyos, no cuida de los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Entonces entendemos que una iglesia exitosa, una iglesia bien cuidada, es el reflejo de familias exitosas, familias transformadas, familias bien cuidadas. Porque en cuanto familias disfuncionales traen cargas de pecado, de maldiciones generacionales, las familias transformadas o las familias en transformación, que son aquellas que una vez se abrieron para recibir la luz del Señor y fueron transformadas por ese encuentro maravilloso que una vez tuvieron con Dios, transformadas por la experiencia que esas familias tuvieron con el Espíritu Santo. Esas familias, en comparación a las familias disfuncionales, ellas dejan bendiciones generación tras generación. Y no solamente bendiciones a las generaciones, sino que también toda la sociedad es bendecida y es beneficiada por familias que una vez fueron transformadas por el Evangelio. Hay un estudio que fue hecho en el libro America is Too Young to Die. América es muy joven para morir, del escritor Leonard Ravenhill. Ese escritor cristiano nombró a un sociologista llamado Richard, que hizo un estudio muy interesante. En ese libro, ese sociologista hizo la comparación entre dos hombres, dos personajes de finales del siglo XVIII. Uno de esos hombres se llama Max Jukes, un ateo, y el otro hombre se llama Jonathan Edwards, un cristiano, un hombre de Dios que fue muy utilizado para traer avivamiento en Estados Unidos. Esos dos hombres, Max Jukes y Jonathan Edwards, ellos vivieron en la misma época, en el mismo país, Estados Unidos, eran contemporáneos y por un periodo de sus vidas vivieron en la misma región de Estados Unidos, que era Nueva York, New York. Pero ellos tuvieron futuros completamente diferentes, distintos. Primeramente, Max Jukes, un ateo, él vivió una vida impia, se casó con una mujer impia y dentro de ese estudio ellos mapearon la historia de 567 descendientes de ese hombre. De los 567, 310 murieron como indigentes, 150 fueron criminosos, 7 se volvieron asesinos, 100 fueron alcohólatras y más de la mitad de las mujeres se volvieron prostitutas. El legado de esa familia disfuncional
fue gigantesco y terrible. Afectó a muchísimas generaciones. Y no solamente a sus generaciones, sino a toda la sociedad. La situación de esa familia y de sus generaciones costó para Estados Unidos 23 mil millones de dólares de perjuicio. Una familia impía, afectada por el pecado, en destrucción, trajo destrucción a sus generaciones. Y no solamente a sus generaciones, a toda la sociedad. Perjudicó a toda la sociedad. En la misma época vivió un hombre llamado Jonathan Edwards, un pastor en el norte de Estados Unidos, un hombre de Dios. Se casó con una mujer de Dios. Y en ese estudio fueron encontrados 1.394 descendientes de ese hombre de Dios. De los 1.394, 15 se volvieron directores de universidades. 65 se volvieron profesores de nivel superior. 3 fueron senadores, 30 se volvieron jueces, 100 abogados, 60 médicos, 75 oficiales del ejército americano, 100 de ellos se volvieron misioneros y predicadores de la palabra en todo el mundo, 60 se volvieron escritores cristianos súper conocidos. Uno de ellos fue el vicepresidente de Estados Unidos, 80 funcionarios públicos de excelencia en Estados Unidos y muchísimos gobernadores y diplomatas. Y queridos hermanos, ¿sabe cuánto costó? ¿Sabe cuál fue el costo de esa familia y de sus descendientes para el gobierno de Estados Unidos? 0. No hubo perjuicio, solo hubo lucro, ganancia, bendición. Las familias disfuncionales traen un legado de destrucción para las siguientes generaciones. Y no solamente para las siguientes generaciones, sino para toda la sociedad. Por otro lado, las familias transformadas por el Espíritu Santo traen un legado de bendición para las siguientes generaciones y para toda la sociedad. La decisión que yo tomo de rendirme a Cristo, de entregar todas las áreas de mi vida al señorío del Señor, la decisión de cómo yo voy a vivir mi propia vida, no va a afectar solamente a mí, sino va a afectar a todas mis generaciones y también a la sociedad. Entonces, en cuanto usted se abre para la luz del Evangelio y es lleno del Espíritu Santo, se rinde al Espíritu Santo, querido, no solamente usted es bendecido por eso, es beneficiado por eso, sino también todas sus generaciones van a cosechar el fruto de esa entrega. Esas bendiciones van a alcanzar sus generaciones y no solamente sus generaciones, sino toda la sociedad va a ser impactada por la excelencia y el fruto del Espíritu en sus familias. Pero ¿cómo que sucede esa transformación en las familias? Ese es nuestro tema hoy. La principal manera de transformación de una familia es a través de la llenura del Espíritu Santo. Es a través de una experiencia genuina, verdadera, sincera con Dios. Cuando leemos, por ejemplo, Hechos 2, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios, de la llenura, del derramar del Espíritu Santo, que tenía total que ver con el tema familiar, con las familias. Si por ejemplo leemos Hechos 2, versículos 17 y 18, dice lo siguiente: el apóstol Pedro se levanta delante del pueblo y dice desde el versículo 16: mas esto es lo que fue dicho por el profeta Joel, y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda la carne, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, y vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños,
Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, en ese momento de Hechos 2, nosotros conocemos bien la historia. Ya escuchamos tanto sobre ese pasaje. Había 120 personas en una sala. Entre esas 120 personas estaban hombres, mujeres, jóvenes, adolescentes, ancianos, niños, bebés, familias completas de diferentes edades y clases sociales. Estaban reunidos en un mismo lugar. Y entonces el Espíritu Santo fue derramado y los llenó a todas esas familias que se encontraban en esa sala, en ese lugar. Y ellos empezaron a hablar diferentes lenguas y dice la palabra que todos ahí empezaron a anunciar y a predicar y a hablar de las grandezas de Dios. Las personas de Jerusalén que estaban ahí, ellos empezaron a escuchar ese ruido, ese sonido, y entonces quieren saber lo que está pasando. Se acercan a ese templo, a esa sala, y ven y llegan a pensar que esas 120 personas habían tomado alcohol, que estaban borrachas. Y entonces el apóstol Pedro se levanta y contesta a ese pueblo, a esas personas curiosas de entender lo que estaba pasando. Y él dice, no hay nadie aquí que tomó alcohol, que está borracho. Lo que está pasando aquí es lo que Dios ya había avisado en Joel. Y Pedro entonces rescata la palabra de Joel en esos dos versículos, Hechos 2, 17 y 18. Y vemos que la transformación de esas personas, de Hechos 2, se dio primero con el Evangelio de Cristo y también con el derramamiento, con la llenura del Espíritu Santo. Ellos entonces dejaron de vivir como vivían antes, porque fueron llenos del Espíritu Santo. Todo mover de Dios, todo avivamiento que encontramos tanto en la Biblia como en toda la historia del cristianismo, parece que está asociado a una restauración familiar y a familias transformadas. Desde que leemos allá Malaquías 4:2, cuando Dios empieza a decir del avivamiento que quería traer a su pueblo, y dice, entonces yo voy a convertir el corazón de los padres a los hijos y de los hijos a los padres, y trae promesas familiares que estaban relacionadas a un avivamiento. Hasta Joel 2, versículos 28 y 29, que hemos leído ahora en Hechos. Las promesas de avivamiento por parte de Dios siempre van a apuntar hacia las familias. La llenura del Espíritu Santo siempre va a impactar a las familias. Justo porque será de las familias que muchas veces Dios se revela. ¿Cuántas veces en la figura paterna Dios, Él compara su amor con la figura paterna, su protección con la figura paterna? Otros momentos Dios compara su amor con el amor de una madre. Otras veces en las Escrituras vemos que Dios compara su cuidado con el cuidado de un esposo hacia su esposa. Entonces muchas veces Dios va a utilizar las figuras familiares en las Escrituras para traer una comprensión de Él mismo, del mismo Dios. Porque es como si nuestra experiencia familiar se volviera como si fueran lentes por las cuales podemos ver a Dios, entender, comprender a Dios. Por eso que la familia es un tema tan importante en las Escrituras y para el mismo Señor, para mismo su propósito para la humanidad. Y algunas marcas del Espíritu Santo pueden ser notadas en la vida de esas personas de la iglesia primitiva, que son las mismas marcas de familias transformadas, de familias que están en proceso de transformación.
El primer punto que podemos ver empezando en Hechos 2 con la llenura del Espíritu Santo es que esas familias, ellas disciernen los tiempos y las épocas. Para el apóstol Pedro y para esas familias estaba muy claro que ellos estaban viviendo la promesa que Dios había dado en Joel, que se cumpliría en los últimos días. Esa es la expresión utilizada, en los últimos días. ¿En los últimos días de qué? En los últimos días que anteceden el retorno de Jesús, de Cristo. Los últimos días que anteceden el retorno del Rey de Reyes y Señor de Señores. Nosotros estamos viviendo los últimos días. Esas personas entendían los tiempos que estaban viviendo. Esas personas estaban sí con sus pies en la tierra. Pero desde ese momento de la llenura del Espíritu Santo, sus ojos y sus corazones estaban direccionados al cielo, a la eternidad. Ellas sabían que su patria no está aquí, en esa tierra. Que los tesoros no deben ser acumulados, los tesoros no deben ser acumulados aquí en esa tierra donde los ladrones pueden robar, sino que debemos guardar, acumular tesoros en el cielo, donde los ladrones no pueden robar. Son familias, son personas con otra perspectiva de vida, con otra perspectiva de tiempo, de época, de la sociedad. Me imagino que en ese momento de la llenura del Espíritu Santo, en Hechos 2, que esas familias, esas personas estaban pensando, si yo recibía el Espíritu Santo, entonces eso significa que los últimos días ya llegaron. Ya llegaron. Desde ahora empezamos a vivir los últimos días, porque la promesa del Señor en el Antiguo Testamento es que ese avivamiento, la llenura del Espíritu Santo iba a suceder en los últimos días. Entonces ellas estaban conscientes de esa realidad, de su tiempo, de su momento. Con certeza esas familias no estaban en competencia, disputando riquezas, herencias, cargos, títulos, porque todo eso, en comparación a lo que es eterno, es como si no fuera nada. La conciencia de los últimos días es una obra del Espíritu Santo en el cristiano. En cuanto a esta sociedad, en cualquier parte del mundo, está enfocada en el presente, en lo inmediato, en ahora. ¿No? Sociedades que constantemente están cambiando lo que es eterno por lo que es inmediato, lo que es sagrado por lo que es impuro. En cuanto eso pasa en una sociedad como la que vivimos, estas familias de Hechos 2 sabían que el Espíritu Santo había sido derramado y que entonces eso significaba que ellas ya estaban en los últimos días y que Cristo iba a volver, y que si Cristo iba a volver y va a volver, entonces ellas deberían vivir una vida consciente de esa realidad. Yo necesito vivir esta vida sabiendo que mis días son pocos. Necesito vivir de manera consciente e intencional, porque ya estoy en los últimos días. Necesito vivir con mis pies en tierra, pero con mentalidad bíblica, celestial, enfocada en lo que es eterno. Esas familias pudieron probar eso. Sus vidas cambiaron completamente cuando ellas entendieron y sus conciencias fueron despertadas de que ya estaban en los últimos días.
Y sabe, mi hermano, mi hermana, esa realidad no es solamente para ellas. Yo y usted seguimos en los últimos días y necesitamos vivir como familias de manera consciente sobre la eternidad, enfocados en la eternidad. Trabajar la mentalidad de las próximas generaciones para que vivan enfocados en la eternidad y no en esta vida tan corta y pasajera. Ese es el primer punto de lo que ellos viven. El segundo punto, después de la llenura del Espíritu Santo, es que esas familias, desde entonces, todos empiezan a vivir en armonía. Es lo que dice el versículo 17. Y será en los postreros días, dice Dios, derramaré de mi espíritu sobre toda carne. Y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán, vuestros mancebos verán visiones, y vuestros viejos soñarán sueños. Aquí solo en este versículo podemos ver familias completas. Vemos hijos, hombres, hijas, mujeres, jóvenes, ancianos, niños, todos están incluidos en esa promesa. El derramar del Espíritu Santo es para toda la familia, es para todas las generaciones, es para sus hijos, para los jóvenes, para sus padres, para los ancianos. El derramar, la llenura del Espíritu Santo es para todos. Una de las marcas de una familia disfuncional es justamente seleccionar a los preferidos de su familia. Pero el deseo de Dios es alcanzar a toda la familia, para todas las generaciones. Gracias a Dios, y ahí les comparto desde mi corazón a su corazón. Gracias a Dios, un día mi madre fue la primera a convertirse, la primera de nuestra familia a convertirse. Y aunque yo y mis hermanos fuéramos niños pequeños todavía cuando mi madre se convirtió, mi madre había entendido la gracia de Dios y la llenura del Espíritu Santo, que la llenura del Espíritu Santo también era para nosotros, para sus hijos, aunque fuéramos tan pequeños, niños todavía. Ella no nos vio como las mascotas de la familia, ¿no? En que solo vamos a pintar algunos dibujos que hablan sobre el arca de Noé y Jesús, la tumba, ¿no?, de la resurrección. Y nada más, ningún otro contenido, ninguna explicación, ninguna predicación, ningún discipulado en nuestros corazones. Gracias a Dios, mi madre entendió que el camino para que nuestra familia fuera transformada era cuidar también nuestros corazones con el Evangelio y compartir con nosotros de la gracia que ella había recibido. Entonces ella nos miró con amor, con fe, con convicción y con seriedad. ¿Cómo ha estado usted mirando a sus hijos? ¿Mirás con seriedad, con convicción? ¿Cuál fue la última vez en que usted sentó a sus hijos y compartió el Evangelio con ellos? Mi madre todos los días nos llamaba para cultuar a Dios. Nosotros pequeños, niños, ella nos sentaba en su cama, abría la Biblia, y la Biblia no era ni lenguaje para niños, era una Biblia normal. Abría su Biblia, leía la Biblia, un pasaje, y después nos hacía preguntas. No, de inmediato después de leer, no nos explicaba el pasaje. Antes de explicar la enseñanza y el pasaje, ella nos preguntaba, para que desde niños pudiéramos empezar a trabajar ese raciocinio bíblico, esa experiencia personal con las Escrituras. Y después que contestábamos sus preguntas, es que ella entonces nos guiaba y nos explicaba.
Y vivimos experiencias con Dios así. Momentos en que mi familia tenía en abundancia. Y cultuábamos ahí juntos, en esa cama. Y momentos de profunda necesidad, en que mis padres ya no sabían cuál era la salida. No sabían qué hacer con el día de mañana. ¿Y sabe qué hacíamos en esos días? Cultuábamos. Leíamos la Biblia. Ella nos sentaba, esa mujer de Dios nos sentaba y nos enseñaba el Evangelio. Ella con una sonrisa festejando una victoria o con lágrimas en sus ojos enseñando dependencia. Ella entendía que necesitábamos ser discipulados. ¿Cuántas veces estábamos ahí estudiando la Biblia y mi hermano de ni 7 años de edad levantaba su mano y decía: sobre ese pasaje, mamá, Dios nos está enseñando eso, eso y eso y eso. Y nosotras y mi mamá parábamos sorprendidos. ¿Cómo es posible? Ni nosotros habíamos pensado eso. Porque esa es la llenura del Espíritu Santo. Es para todos. La armonía en las casas se da a través del Espíritu Santo. En familias transformadas o en familias en proceso de transformación, no hay anciano queriendo ser adolescente. Tampoco hay prejuvenil perdiendo su respeto con los ancianos, porque cada uno tiene un propósito y cada propósito es importante y lleno de gracia. Y eso sucedió aquí en Hechos 2 también con esas familias. Por eso que la promesa de Dios era para cada público y cada uno tenía un propósito y no había competencia entre ellos. Había armonía. El tercer punto que pasó con esas familias después de la llenura del Espíritu Santo es que todos hablaban la misma cosa. Todos hablaban la misma cosa. El versículo 18 dice: y de cierto sobre mis siervos y mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Y en el versículo 11 dice: les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces aquí la Biblia está diciendo: todos aquí después de la llenura profetizarán. ¿Y qué es ese profetizarán? ¿Qué es ese profetizar? Es declarar, hablar de las maravillas y de las grandezas de Dios. Cuando el Espíritu Santo viene sobre nosotros, lo que hablamos, el contenido en nuestra boca cambia. Y la manera como hablamos también cambia. Aprendemos a temperar nuestras palabras con sal. Aprendemos a disciplinar nuestra lengua y a hablar lo que edifica. Hace años estoy aprendiendo que el líder más sabio no es aquel que predica bien. Yo personalmente no me sorprendo por bonitas prédicas. Para mí y para el Evangelio, el líder más sabio es ese que disciplina su lengua y que practica el Evangelio que predica. Entonces el Espíritu Santo va a trabajar en nuestra lengua, controlando nuestros impulsos carnales, y nuestras charlas se vuelven charlas bendecidas, instrumentos de bendición. Sirven para consolar, para edificar, y hasta mismo nuestras correcciones y exhortaciones hacia los otros son cargadas de miel, son dulces, son llenas de amor, son llenas de misericordia. Eso hace con que las otras personas perciban que hay algo diferente en su familia, en su hogar, en su casa. Hay paz. En lugar de quedar hablando sobre las fallas de las otras personas, hablamos sobre el sacrificio que Cristo hizo por ellas y por nosotros.
La palabra dice en Colosenses 4:6, sea vuestra palabra sazonada con sal, con el evangelio. Proverbios 16:24, las palabras amables son como la miel, endulzan el alma y dan salud al cuerpo. Otras versiones dicen que son medicinas, son remedio al cuerpo. Efesios 4:29 dice, no salga de vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchan. La manera de hablar cambia y lo que yo hablo cambia. En nuestro día, en nuestra rutina, empezamos a anunciar y a hablar de las grandezas de Dios, de las maravillas, de las palabras, de los milagros de Dios. Por eso la palabra dice que la boca va a hablar de lo que el corazón está lleno. Porque si uno está lleno del Espíritu Santo, lo que va a salir es bendición, es misericordia. Esas familias pudieron probar de eso. Hablaron de las grandezas de Dios en otras lenguas. El siguiente punto que esas familias pudieron vivir y probar fue que todos ellos empezaron a andar en luz. Versículo 14, Hechos 2:14 dice, entonces Pedro, poniéndose en pie con los 11, alzó su voz y hablóles diciendo, varones judíos, y todos los que habitáis en Jerusalén, esto os sea notorio y oí mis palabras. Vamos a entender el contexto. Ese versículo es tremendo, tremendo. Porque la Biblia nos dice que aquí en Pentecostés, el apóstol Pedro, junto con los otros discípulos, más las familias, los 120 que estaban aquí, ellos se levantan y empiezan a predicar en voz alta a todo el pueblo de Jerusalén. Ellos hacen eso en Jerusalén, en el mismo lugar donde hacía tan poco tiempo Jesús había sido preso, torturado, crucificado. En ese lugar de persecución, donde hubo la muerte de su Señor, ellos se levantan a predicar y dicen, escúchame, escúchanos, atentos, y hablaban en voz alta a toda Jerusalén. Ellos se levantaban diciendo, escúchenos con atención, porque no podemos callar lo que hemos recibido de Dios. Estaban manifestando públicamente lo que habían recibido en el secreto, en el cenáculo. Lo que ellos habían recibido de Dios en el secreto, en Hechos 2 ellos abrieron su boca para anunciar públicamente. Ya no se escondían más, ya no tenían más miedo, andaban en luz. Y después de ese episodio, varias veces los discípulos y los cristianos fueron amenazados para dejar de manifestar o de predicar su fe públicamente. Y su respuesta de ellos era, ¿cómo podemos dejar de hablar de lo que hemos visto y oído? ¿Cómo podemos fingir que somos las mismas personas? No es posible. Recibimos la palabra, recibimos el Espíritu Santo, ya no somos iguales. Es de esa fe, de esa vida con el Espíritu Santo, de esa convicción en andar en la luz, que nacieron tantas historias de martirio. Personas, familias enteras, madres, padres, hijos, niños, bebés, familias enteras, jóvenes, ancianos,
que en lugar de negar su fe y caminar en oscuridad y ser un cristiano secreto, ellos decidieron exponer públicamente el Evangelio y la manifestación del Espíritu Santo. Y todos ellos, muchos de ellos, se volvieron mártires. Prefirieron perder sus vidas a negar el autor de la vida. Es este andar en la luz que debe ser una realidad, queridos, en nuestras familias. No es posible que en la iglesia usted levante sus manos y su voz para alabar a Dios, pero en su casa usted vive como un ateo. Pero en su casa usted está maldiciendo a su hijo, a su hija, a su esposo, a su esposa, a su padre, a su madre. No es posible que en el templo uno levante su voz y cante palabras bonitas a Dios. Pero en su casa, en su hogar, con sus familias, con sus íntimos que comparten de su mesa, hay maldición, palabras de maldición, humillación. No es posible que en la iglesia usted esté sonriendo a las personas, saludando, diciendo la paz del Señor, bendiciones a usted, a su familia, pero cuando usted llega a su casa, usted critica a todos los líderes, a todas las prédicas, a cada ovejita, expone a las personas, apunta a sus fallas y delante de sus hijos ya va poniendo ese rechazo en sus corazones sobre la iglesia. No es posible. No es posible que en la iglesia vivamos como cristianos, pero en nuestros hogares vivimos como ateos. No es posible que en la iglesia usted sea el mejor líder y predicador, pero en su casa usted no enseña, no pastorea, no discipula a su propia familia, a sus propios hijos, a su esposa. No es posible. De eso se trata. Si usted está viviendo de esa manera, querido, querida, cuidado, atención, despierta. Usted no está siendo un cristiano, está siendo un fariseo, un religioso, pero no un discípulo. Pero cuando el Espíritu Santo viene sobre una persona, sobre una familia, andamos en luz, fuera de casa y adentro de casa. Y dentro de casa hablamos de las grandezas de Dios, fuera de casa, fuera y adentro también, con nuestras familias también, principalmente con ellos. Vivimos como discípulos de Cristo, afuera y adentro, en nuestros hogares, con nuestros esposos, esposas, hijos, hijas, padre, madre, hermanos. Esas familias probaron eso. Ellas vivían en luz por la llenura del Espíritu Santo. Porque el que está lleno del Espíritu Santo, el que dice que está en Cristo, tiene que andar como Él andó. Y el siguiente punto que estas familias y estas personas pudieron vivir después de la llenura del Espíritu Santo es que todos vivían la alegría del cielo. La alegría. Versículo 15 dice, el apóstol Pedro dice, porque estos no están borrachos como vosotros pensáis, siendo la hora tercia del día. Es como si Pedro estuviera diciendo, es casi mediodía, nadie aquí está borracho, no tiene sentido lo que ustedes están pensando.
Cuando recibimos el Espíritu Santo, discernimos los tiempos, vivimos con conciencia de eternidad, vivimos en armonía en nuestros hogares, cambiamos nuestra manera de hablar y lo que hablamos, el contenido de lo que hay en nuestra boca. Cuando andamos en luz y vivimos en testimonio, queridos, también vamos a vivir una vida llena de alegría, esa alegría del cielo, esa alegría que solo el Señor puede proporcionar. Esa alegría no sucede por las circunstancias o por la política o economía o finanzas. Es una alegría que dura eternamente. Es la alegría de la salvación. Por eso la historia del cristianismo llena de historias de mártires que antes de ser muertos, ellos estaban felices y cantaban himnos a Dios con una paz y una alegría inexplicable. La alegría de la salvación. Es esa misma alegría que inspira el apóstol Pablo a escribir para la iglesia de Filipos. En cuanto él estaba preso, Pablo escribe Filipenses en cuanto estaba preso, abandonado en una prisión, probablemente solo, con frío, con hambre. Y aún así, Filipenses es reconocida como la carta de la alegría. Y en Filipenses 4:4 él dice: alégrense siempre en el Señor. Repito, alégrense. Filipenses, la carta de la alegría, fue escrita en las peores circunstancias de un hombre de Dios. Esas familias llenas del Espíritu Santo viven una vida diferente, con una alegría eterna. Cuando mi familia estaba en las peores de las situaciones, cuando solo nosotros adentro sabemos cómo estaba con mis padres, las finanzas complicadas, inicio de conversión, primer amor, fidelidad al Señor, encuentros con Dios. En un momento tan difícil y de tantas luchas, queridos, fue el tiempo que más de milagros vivimos. ¿Cuántas experiencias con Dios en nuestros cuartos, en nuestros cultos vivimos en ese momento de lucha? ¿Cómo es posible que esa persona esté sonriendo? ¿Cómo es posible que ella siga firme en la iglesia? ¿Cómo es posible que esa persona, aún pasando tanta lucha y tanta dificultad, esté alabando en el culto con tanto amor y concentración? ¿Cómo es posible que ella esté saludando a los hermanos con alegría en sus condiciones? ¿Cómo es posible que ella pueda compartir una palabra de esperanza y aliento a otros en su situación? ¿Cómo es posible? Solo hay una respuesta: el Espíritu Santo. El Espíritu Santo. Y último punto, que esas familias pudieron vivir desde Hechos 2 con la llenura del Espíritu Santo. Todos fueron admirados por la sociedad. Versículo 46 y 47 dice lo siguiente: y perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo gracia con todo el pueblo, con toda la sociedad. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Ellos encontraban gracia delante de la sociedad. La iglesia primitiva aquí estaba unida. Familias unidas, había respeto, había armonía, había vida con el Espíritu Santo. Padres y hijos, esposos y esposas, niños, jóvenes, adultos, ancianos, todos juntos en la misma mesa, en armonía. ¿Por qué? Por la llenura del Espíritu Santo. Necesitamos el Espíritu Santo, no las reglas. El Espíritu Santo
Sus hijos necesitan el Espíritu Santo. Sus padres, sus hermanos necesitan el Espíritu Santo. Entonces mi pregunta hoy para nosotros es: ¿cómo está tu intimidad con Dios? ¿Cómo está tu vida con el Espíritu Santo? ¿Usted está viviendo con conciencia de eternidad? ¿Con conciencia de que estamos en los últimos días? ¿Cómo está la armonía en su hogar? ¿Cómo está la armonía en su matrimonio? ¿Cómo está la armonía y su conexión con sus hijos? ¿Cuáles son las palabras que están saliendo de su boca? ¿Son de vida? ¿Son de muerte? ¿Qué está sembrando en los corazones de la próxima generación? ¿Usted anda en luz afuera de casa y adentro? ¿Cómo está su familia? ¿Cómo están sus hijos? ¿Cómo está su matrimonio? ¿Cómo estás, mi hermano? Mi hermana. Hay una vida abundante y feliz con el Señor y Él quiere transformar a su familia. Solo necesitamos una cosa, en realidad una persona. Esa persona que por muchos teólogos es llamado el Dios olvidado. El Espíritu Santo. Es quien necesitamos. Es quien usted necesita. Es quien sus hijos necesitan. Fue el Espíritu Santo que me transformó. Transformó mi madre, mis hermanos, mi padre. Una familia con un histórico de hechicería, de separación, de pelea, de corrupción. Una familia destruida por el pecado, mística. Esa familia hoy, mi madre, líder de evangelismo. Mi padre, gobierno de la iglesia ICF en Butantá. Mi hermano, líder de alabanza. Mi hermana, sirviendo en el culto de niños y evangelizando los campos no alcanzados, universitarios. Mi abuela, intercesora. Hasta mi tío, que tiene deficiencia mental, es intercesor y ora todos los días. Y yo dejé y renuncié a mi país para estar aquí bendiciendo Bolivia, y ahora es mi nación. ¿Por qué? Por el Espíritu Santo. Que el Señor nos inspire a no abandonar el verdadero Evangelio por una vida religiosa. En nombre de Jesús, vamos a orar. Señor, gracias por su palabra. Gracias porque usted me miró y miró a nosotros cuando nadie más nos miraba. Nos miró con misericordia y amor y nos dio vida eterna. Gracias por sus sacrificios. Gracias, Señor, por el Espíritu Santo. Yo clamo para que cada miembro de esta iglesia y sus familias sean impactadas por una vida verdadera con el Espíritu Santo. Sea el Señor rompiendo cadenas de religiosidad en nombre de Jesús. Y llamando a cada uno a vivir una vida llena del Espíritu Santo, en espíritu y en verdad, no en discurso, en verdad. Yo bendigo esta iglesia tan preciosa, Señor, y clamo por ese avivamiento en los hogares, en nuestros hogares, en nombre de Jesús. Amén. Amén.